¿Qué tal? Buenos días. De transparencia y acceso a la información de carácter público. Eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Herminia Funes. Ella es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y también nos acompaña Jaime Campos. Él es también comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Bienvenidos, comisionados, a República. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto siempre participar. Bueno, quisiera comenzar con usted, Herminia, y hablemos un poco acerca de cómo ha ido evolucionando esa cultura de la transparencia en nuestro país. Ya este instituto tiene un par de años funcionando y quisiera saber cómo evalúa usted hasta este momento esa mutación a esa cultura que intuyo yo no ha sido fácil. Por supuesto, quizá la evaluación primera que nosotros nos atreveríamos a hacer es positiva, en el sentido de que usted puede ver 1.171 casos ya ante el instituto pueden decirle de cuánto las personas, la ciudadanía, está haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Son casi 4 años los que el instituto tendrá de estar funcionando. Y si bien es cierto, nosotros hemos reiterado que todavía falta una difusión masiva de esta normativa, muchas personas ya conocen de la ley, ¿verdad? Están haciendo uso de este instrumento y creo que abona, ¿verdad?, para el tema de la democracia, abona para el tema del combate mismo a la corrupción, porque los casos que nosotros conocemos son tan variados, tan distintos, pero al final creo yo que vamos avanzando en esa cultura porque el ciudadano está queriendo conocer qué se hace en la administración pública y el funcionario público, por su parte, está, aunque de manera muy pausada, pero al final brindando la información que es de carácter público y que por ley debe entregársele al ciudadano. Ahora, Jaime, ustedes forman parte del sistema de transparencia que tiene el Estado y nosotros hemos escuchado ya que se quieren hacer tal vez reformas, no sé si al reglamento o a la propia ley del Instituto del Acceso a la Información Pública, de tal manera de quitarle dientes o debilitarlo. Bueno, voy a contestar primero. El instituto es el órgano garante del derecho de acceso a la información pública. Lamentablemente en nuestro país, Carlos, no existe un sistema articulado entre diferentes organismos del Estado que combatan la corrupción. Justamente acabo de venir de una experiencia de conocer la nueva Ley General de Transparencia en México. Y la nueva Ley General de Transparencia en México prevé la creación de un sistema nacional de transparencia en los que están involucrados no solamente el Instituto Mexicano como órgano garante del acceso a la información pública, sino también otras dependencias del Estado. De tal manera que es buena la alusión que tú haces a un sistema de transparencia, porque creo que no solamente le corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública, sino también a otras instituciones. Hemos visto una nueva Fiscalía General de la República, esperamos también de la nueva Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética y en definitiva el órgano judicial, otras instituciones que también se pongan de acuerdo y articulen esfuerzos en el combate contra la corrupción. En ese contexto, ya nuestra Ley de Acceso a la Información Pública ha cumplido 5 años de vigencia. De acuerdo al prestigioso Centro para la Ley y la Democracia, nuestra Ley de Acceso a la Información Pública está considerada como la 7ª mejor ley del mundo en la materia en comparación a 110 legislaciones. Eso es un aspecto muy importante, pero no basta tener una buena normativa. Nosotros consideramos que es tiempo de analizar y hacer una consulta pública como un medio para que diferentes sectores que intervienen en la temática de acceso a la información pública puedan proponer algunas reformas, no solamente al reglamento de la ley, sino también a la ley misma.
Es así como hace un par de semanas la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República convocó a una consulta pública para ver reformas al reglamento. Igualmente existen organizaciones de la sociedad civil como grupo promotor que también ya anunció públicamente estar en la etapa de preparación de un borrador de reformas que serían sometidas a consultas públicas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Nosotros hemos dicho y de manera enfática que como órgano garante de este derecho únicamente vamos a avalar aquellas reformas, ya sea a la ley o al reglamento, que vengan a potenciar o fortalecer el derecho de acceso a la información pública y jamás a avalar algún tipo de reformas que disminuyan los alcances de la ley. Ok. Ahora, pero sí, no sé si pueden opinar ustedes sobre este tema, pero sí han escuchado ustedes sobre intencionalidades tal vez en algunos partidos políticos de debilitar la ley. Bueno, Sí, creo yo que desde que la ley misma nace, y nosotros lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, creo que no fue una ley que gustara, ¿verdad? Porque ahora que se está aplicando este instrumento, creo que han logrado ver la dimensión y lo buena que es esta normativa. Ahora, si hay sectores interesados en que se hagan cambios o no a esta, creo yo que sus propuestas podrán hacerlas, pero aquí también se tiene que ver el grado de responsabilidad, ¿verdad?, que como políticos, que como funcionarios van a asumir, porque creo que el país ha dado un giro importante, ¿verdad? Desde que se aprueba la ley, creo yo que ya la apuesta al tema de la transparencia y el acceso a la información se vislumbra ya de una manera clara, y desde hacía cuánto tiempo se había intentado tener una normativa como esta. No hablaría bien, ¿verdad?, de todo aquel político que quiera restarle a esta normativa, quitarle dientes a la ley, y nosotros desde la aplicación diaria que hacemos de la normativa nos damos cuenta de todas las ventajas que esta trae y que el funcionario público, una vez la conoce, la interpreta y cumple con lo que en ella se establece, creo yo que hablará del buen funcionario que es, o por el contrario vamos a seguir en el mismo tema de ocultar información. Entonces creo yo que podrán decirse muchas cosas, pero la realidad es que fácil no va a ser cambiar ni la ley ni el reglamento si es que esto estuviera tendiente a restarle todas las bondades que ésta ya tiene. Ahora, Jaime, ¿qué esperarías tú de la modificación del reglamento producto de estas consultas? ¿Qué te gustaría ver en ese reglamento? A mí me gustaría ver mayor accesibilidad para la población de poder presentar solicitudes de información. Un caso, por sencillo que parezca, pero que muchas veces detiene solicitudes de información, es que el reglamento exige que cada solicitud debe contener la firma autógrafa o la huella digital, en caso de no poder firmar, de la persona que solicita información. Perfectamente pudiera eliminarse ese requisito, que es nada más formal, para fortalecer el derecho de acceso a la información pública y promover la participación ciudadana. Hay en aspectos reglamentarios, sobre todo ahora que en el mes de febrero del próximo año terminamos el periodo 2 de los comisionados, tal vez no existen normas muy claras en cuanto al proceso de elección de los comisionados. El diseño de la Ley de Acceso a la Información Pública determina que la primera generación de comisionados, de los 5, 3 van por 6 años y 2 hemos sido nombrados por 4 años. Los que hemos sido nombrados por 4 años finalizamos periodo el próximo 23 de febrero del 2017. Y la ley establece que por lo menos 60 días antes las entidades convocantes deben de solicitar a los diferentes gremios o sectores que propongan candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Creo que ese ejercicio se puede mejorar de cara a la próxima elección de febrero entrante. Hay otros aspectos reglamentarios que bien pudiesen modificarse. La Ley de Acceso a la Información Pública determina que cada titular de la institución del Estado es responsable de hacer las declaraciones de reserva.
Sin embargo, el reglamento permite que el titular de una institución pueda delegar a diferentes funcionarios de la institución la reserva de una información. Lo que hemos advertido es que existe una dispersión de muchos funcionarios en cada institución del Estado con facultades para reservar información, cuando en verdad la facultad de reservar una información debería estar mucho más reducida porque requiere un análisis muy específico para determinar que una información es reservada. Es decir, debería tener un oficial de información cada institución de repente que sería el que debería filtrar o definir si esto debería ser público o no público en un primer momento. Exacto. De hecho, el oficial de información, cada institución del Estado tiene por mandato de la ley un oficial de información. Creería que habría que fortalecer las competencias del oficial de información. Utilizando el ejemplo de México, en México cada institución del Estado tiene un comité de transparencia que incluye lo que para nosotros sería el oficial de información y otros funcionarios al interior de la institución, pero claramente determinados, que hacen un análisis para declarar una información reservada. Y no como en el caso de El Salvador, que se ha determinado, por ejemplo, que en una institución del Estado existen hasta 40 personas con facultad para poder declarar en reserva una información. En la medida que se evite la dispersión de funcionarios con tales facultades y se reduzcan a algunos en particular, creo que se puede dar un avance sustancial. Ahora, Herminia, cuando se trata del reglamento, ¿quién será el encargado de modificarlo y de darle el vistazo final a la redacción? Tal como está en este momento, le compete al órgano ejecutivo, ¿verdad? Ellos tienen la facultad, ¿verdad?, en cuanto a reformas que se hagan al reglamento de la ley de acceso. Es decir, ¿el secretario de Transparencia o alguien a quien designe específicamente el presidente? Ahí tendría que ver el órgano ejecutivo de manera concreta. Sí, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la potestad reglamentaria corresponde al presidente de la República. Naturalmente el presidente, me imagino, se asesora por el secretario de Participación, por el secretario jurídico antes de la aprobación de un reglamento. Existe una discusión en torno a si la potestad reglamentaria debería corresponderle a presidencia. Exactamente. Hay quienes sostienen que se trata de un reglamento de ejecución o aplicación, en cuyo caso sería el Instituto de Acceso a la Información Pública como órgano garante y aplicador de la ley quien tendría esta facultad o potestad reglamentaria. Por lo pronto, tal como establece el artículo 109 de la ley, la potestad reglamentaria está concedida a Presidencia de la República. Ahora, pero debería estar esto así porque debo decir que ustedes, si son los que van a tener, digamos, o tienen el instituto la facultad de decir revélese esta información o no se revele, puede ser que al encargado de darle el reglamento a través del cual ustedes van a determinar qué se revela y qué no, puede ser que tenga no el mejor interés en que ustedes tengan la mayor capacidad de ordenar qué se revela y qué no. El Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, ellos controlan el reglamento de la ley. Entonces, justamente esta consulta que ahora se está abriendo pudiera tener, ¿verdad?, dentro de estas sugerencias, propuestas o alguna otra que hubiera por ahí, encaminada, ¿verdad?, a que se pensara en algún momento que el instituto, así como otras instituciones, son las encargadas, ¿verdad?, tanto de la aplicación de la normativa como de los reglamentos mismos que regulan a estas, que el instituto pudiera tener también esa potestad, pudiera ser otra de los temas que se pongan en la mesa de discusión. Y justamente como instituto ya lo hemos discutido en más de una ocasión. Ahora, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si, digamos, en el peor de los escenarios les llegara una redacción final de parte del Ejecutivo que, digamos, no respeta el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública y se escriben reglamentos que dificultan el trabajo del acceso a la información pública? ¿Cómo se puede, digamos, impugnar esa redacción? ¿O a quién se le puede decir, mire, esta redacción no es congruente con la Ley de Acceso a la Información Pública, porque lo que hace es precisamente lo contrario, evitar que yo tenga la facilidad de decir, revélese esta información? Ya se tiene el precedente de que la Sala de lo Constitucional, allá por el año 2014, si no me equivoco, declaró
inconstitucional parte del reglamento actual. El punto, Carlos, es que el reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley en el sentido de imponer límites al derecho fundamental de acceso a la información pública. Lo digo de otra manera, las causales de reserva o confidencialidad únicamente deben ser establecidas en la ley y no por reglamento. Si el reglamento o en el reglamento asomara algún vicio de inconstitucionalidad porque restringe el derecho de acceso a la información pública, seguramente eso va a ser objeto del control constitucional de la Sala de lo Constitucional. Como reitero, el Instituto tiene muy claro que solamente avalará aquellas reformas, ya sea a la ley o al reglamento, que vengan a potenciar el derecho de acceso a la información pública y no a restringirlo. De tal manera que nosotros esperamos que en estas consultas públicas que se están promoviendo, precisamente existan algunas propuestas que, lejos de limitar el derecho, lo fortalezcan. Interesante. Bueno, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más a profundidad de cada uno de los aspectos de la consulta, que tengo entendido son 7. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Jaime, hace unos minutos hablabas acerca del proceso de selección de los comisionados en vista de que 2 de ustedes terminan su periodo. Bajo la actual ley, ¿crees que es la mejor manera de seleccionar estos candidatos? Es decir, ¿y quién los selecciona? Es decir, ¿no garantizamos que realmente las personas que sean elegidas estén comprometidas con esta nueva cultura de transparencia que estamos buscando en el país? Nuestra ley de acceso a la información pública establece que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública son propuestos por diferentes sectores de la sociedad civil. Ese es un elemento que hace única a nuestra ley de acceso a la información pública en el mundo, porque normalmente los comisionados son designados por el Congreso o por el Parlamento. En este caso, el diseño de la ley es que hayan 5 sectores: asociaciones empresariales, asociaciones de profesionales, sindicatos, universidades y periodistas, quienes previamente hacen un proceso de elección, convocados por diferentes entidades. En el caso específico de los 2 comisionados que finalizamos periodo, en mi caso fui propuesto por las asociaciones profesionales. Es el Ministerio de Economía quien se encarga de convocar a las diferentes asociaciones empresariales para este proceso de elección. Y en el caso del otro comisionado que finaliza, que viene por el lado de las universidades, es el Ministerio de Educación, la entidad convocante para las diferentes universidades. Ese elemento creo que es muy bueno, porque te repito, Carlos, es la única ley de acceso a la información pública en el mundo cuyos comisionados vienen propuestos por sectores de la sociedad civil. Ahora, se determinó por la ley que quien hace la designación o nombramiento es el presidente de la República. Yo lo que veo que es necesario para el fortalecimiento institucional es que existan perfiles adecuados de los candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque tanto la ley como el reglamento establecen requisitos muy básicos para el cargo de comisionado. Y es evidente la importancia que tiene en nuestro país, como en cualquier otro, un órgano garante de este derecho de acceso a la información pública. De tal manera que mientras no sea cambiada la ley o mientras no sea cambiado el reglamento, creo que este proceso de elección sí tiene que poner mayor atención a los perfiles de los candidatos. Es decir, procurar, naturalmente a través de un proceso transparente y participativo, que existan diferentes candidatos con propuestas que vayan en beneficio del acceso a la información pública.
Ahora, es decir, no solamente las cualificaciones de los candidatos deben ser elevadas, es lo que estoy entendiendo, pero el hecho de que sea el presidente de la República el que también da el aval final, ¿es esta la mejor manera de poder hacerlo? ¿O habrá alguna manera distinta que tal vez ustedes hayan estudiado de esas otras 6 leyes o las otras leyes de transparencia que existen en el resto del mundo? Quizá a diferencia de como hemos podido ver en algunos otros países, allá son nombrados por los diputados, por ejemplo, las asambleas, y entonces ahí ya vendría desde nuestra lectura algún grado de involucramiento político, si lo podemos ver así, dado que pues en el Parlamento están las diferentes representaciones partidarias del país. Ahora, es importante, como ya lo mencionaba el comisionado Campos, que las ternas son propuestas por diferentes sectores. Si bien es cierto, es el presidente quien tiene esa potestad de elegir de esas ternas, pero han sido estos diferentes sectores quienes, habiendo hecho una selección importante, correcta y basada en criterios de idoneidad y de algunas otras cuestiones que la ley señala, de hacer estas ternas, ¿verdad?, de manera responsable, con el objetivo de no solo yo quiero tener a esta persona en el instituto, sino cuál es el papel que juega un comisionado y cuál es el aporte que se hace como país. Entonces, he aquí la importancia de que los diferentes sectores que proponen estas ternas lo hagan de una manera seria, representativa, con amplia participación y que haya discusión, porque al final el presidente elige de las ternas que los sectores han propuesto. Ok, ahora Jaime, ¿ustedes están satisfechos con la manera en la que un ciudadano puede llegar y pedir cierta información a una institución o creen que el proceso es demasiado complicado, complejo o engorroso? Sí es un poco complicado desde el momento que cuando una persona presenta su solicitud, el primer requisito que por ley se tiene es que presente un documento de identificación. Otros países como México, cuya ley es la primera a nivel del mundo, desde hace mucho tiempo atrás establece que las solicitudes de información son anónimas, es decir, que no se requiere la identificación del solicitante. Si una información es pública, lo será para cualquier persona independientemente quien la pida. Luego ya en la tramitología, a pesar de que la ley establece un plazo de respuesta de 10 días hábiles, la experiencia nos demuestra en estos casi 4 años como Instituto de Acceso a la Información Pública que existen en algunas dependencias prevenciones u observaciones a las solicitudes que tienen quizás más como finalidad no proporcionar la información. Han llegado casos al instituto también, y debo reconocerlo, una de las grandes limitaciones que nosotros tenemos en el pleno del instituto es que la ley regula que en cuanto al procedimiento vamos a someternos a las reglas del derecho común, esto es el Código Procesal Civil y Mercantil, y vemos nosotros muchas audiencias en las que se presentan los ciudadanos pidiendo información y del otro lado tienen a un batallón de abogados de las instituciones del Estado que hacen muchas argumentaciones técnicas y el ciudadano se ve en desventaja ante esa situación. Se crea un sistema muy adversarial o confrontativo en las audiencias porque cada vez los abogados de algunas instituciones introducen incidentes, cuestiones muy jurídicas, muy técnicas que naturalmente un ciudadano no va a saber cómo responder. De tal manera que en efecto en el procedimiento existen la necesidad de realizar algunos ajustes, ya sea a nivel de ley o a nivel de reglamento. Ahora, Herminia, algo que nos hemos encontrado recientemente, por ejemplo, un par de casos para recordar algunos que vienen o se originan en Casa Presidencial. Uno es, no conocemos, por ejemplo, información referente al vehículo que atropelló y mató a un motociclista en la que iba un funcionario de alto rango, intuimos, dentro de Casa Presidencial. Luego tenemos también el registro de los viajes de los expresidentes,
que no fue un registro tampoco exhaustivo. Esta ley de acceso a la información pública presupone también que exista la información. Tenemos nosotros una ley de registro de información, o sea, que permita que acumules detalladamente lo que hacen los funcionarios, lo que gastan, etcétera, de tal manera que si alguien la pide y se hace pública, pues tienes algo que revisar y no simplemente tal vez un par de 2 o 3 páginas. Justamente, y es una pregunta muy interesante porque nos da pie para hablar de cómo en el país no existe esa cultura de una adecuada gestión documental. Por los casos que nosotros hemos logrado conocer en el instituto, nos damos cuenta de cómo el comportamiento en las municipalidades, por poner un ejemplo, es que termina un alcalde su gestión y la información no siempre suele quedar en los archivos, ¿verdad? La información desaparece y al final se termina diciendo esta no existió o se entrega incompleta a los ciudadanos, y esto se repite en los ministerios, en las autónomas, y ese es un problema que no es exclusivo de El Salvador, el tema de una inadecuada gestión documental. Y aquí la situación se agrava porque por parte de los funcionarios tampoco hay mucho interés en poder designar a una persona idónea para desempeñar esos cargos, dotarlos de presupuesto, dotarlos de las herramientas que estos necesitan justamente para que puedan hacer una adecuada labor. Ahí tiene usted el caso mucho, ¿verdad?, de Presidencia de la República, donde se pide información no solo del actual, del anterior funcionario, presidente, sino de muchos otros, y la información no existe, ¿verdad? Cada uno de los funcionarios que está en las instituciones se encarga o de llevarse la información o de desaparecerla o nunca existió. O sea, no podemos decir qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí es cierto es que no existe esta cultura de una adecuada organización de los documentos. Entonces, esta situación dificulta el acceso a la información, y si no tenemos una adecuada gestión documental, ¿qué información le vamos a entregar a los diferentes ciudadanos que acuden ante las instituciones a pedir información? Tenemos cantidad de casos en el instituto que nos pueden servir para ilustrar estas situaciones. Tiene usted el caso donde los funcionarios simplemente dicen no llevo una agenda donde yo registre mis actividades, la secretaria misma dice no tengo ese registro. Entonces nosotros muchas veces decimos cómo es posible que un funcionario de niveles muy altos no lleven registro de las actividades que están realizando. Entonces sí consideramos importante que los funcionarios tomen conciencia de que es importante llevar estos registros, porque al final no se vale, ¿verdad?, que al ciudadano, al que está haciendo peticiones, se le diga simplemente que la información es inexistente o que se le entregue incompleta. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa, regresamos y vamos a hablar quizás un poco más de estos nuevos reglamentos y un poco de los casos, digamos, que son como emblemáticos, para ver cuál es el estatus de ellos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Jaime, quisiera retomar entonces este punto de la ley de registro de información. Si un funcionario básicamente puede hacer solamente lo que la ley le faculta hacer, si no existe esta ley, quiere decir que de repente, si Presidencia no tiene ningún documento de lo que se hayan hecho los presidentes, no se ha cometido una ilegalidad. Mira, los expertos en acceso a la información pública coinciden en diferentes foros que antes de una ley de acceso es necesario tener una ley de archivos. Sin archivos organizados difícilmente vas a encontrar la información pública que estás solicitando. El instituto ha resuelto en muchos precedentes ante la presunta inexistencia de la información como causal invocada por diferentes instituciones del Estado para denegar el acceso, que únicamente se justifica en caso de no existir una obligación de generar la información. Dicho de otro modo, una institución del Estado no puede argumentar la sola inexistencia de un documento si tiene la obligación de haberlo generado. Y para ello es necesario que cuente con una política de gestión documental y archivos. El archivo no es una bodega de papeles como mucha gente piensa, sino que en los archivos se lleva la catalogación, la clasificación
y la administración de los documentos para que llegado el momento que te lo pidan, tú lo puedas tener accesible a la población. Casa Presidencial justamente no se ha caracterizado en ningún momento por ser la institución más organizada en cuanto a sus archivos. Yo recuerdo una solicitud de información de hace 3 años, justo cuando el instituto comenzó, que se pidió una copia del acuerdo de paz, del acta de los acuerdos de paz. Y se dijo que ese documento, a pesar de su valor histórico, no estaba en los archivos de la institución. Y lo que pasa en Casa Presidencial ha pasado en el Ministerio de Economía, ha pasado con diferentes alcaldías municipales. Es decir, en nuestro país no existe una tradición archivística. Se piensa que el archivo es donde yo voy a enviar al empleado castigado, cuando en realidad es muy importante el tema de los archivos para generar acceso a la información pública. Quizás únicamente me voy a referir, aparte de tu pregunta anterior, el instituto sí recibió una solicitud de acceso a la información relacionada con el accidente en el que se vio involucrado aparentemente un vehículo de Casa Presidencial. Sin embargo, Fiscalía General de la República nos remitió una nota diciendo que está en investigación este caso por el presunto cometimiento de algún delito y que por lo tanto, mientras nosotros no tengamos levantada la reserva de la Fiscalía General de la República que se encuentra en investigaciones preliminares, no podemos avanzar el caso. En la medida que Fiscalía General de la República nos notifique a nosotros que ha existido algún avance en la investigación de este caso que permita a nosotros continuar con el acceso a la información pública, lo haremos oportunamente. Ok, ahora Herminia, ¿qué es lo que dice exactamente la ley? Porque hay mucha gente que no le cuadra de repente en casa que dicen, bueno, ¿para qué tenemos un instituto de acceso a la información pública si cuando van a pedir la información dicen es clasificada, es reservada? O sea que cualquier actividad de un funcionario es pública o cualquier funcionario puede decidir y decir, no, mis acciones serán clasificadas, reservadas. También existen ya antecedentes del instituto donde hemos fallado cantidad de veces ante instituciones que nos dicen esta información está clasificada como reservada, se les ha terminado ordenando que desclasifiquen la información y que se le entregue al ciudadano que la ha solicitado. Existen muchos casos. ¿Qué pasa con el tema cuando una institución, un ente obligado, invoca una reserva? Esta no puede ser antojadiza, ¿verdad? Y a las instituciones se le ocurrió que es reservada y que no la va a entregar. Consideramos desde el instituto que debe estar de manera clara, se debe decir, ¿verdad?, cuál es la legalidad, ¿verdad? Debe haber temporalidad y razonabilidad. Es decir, ¿verdad?, en qué yo me estoy basando para decir que esta información específica está reservada. Si no está uno de estos 3 requisitos, entonces el instituto procede a su desclasificación y que al ciudadano se le entregue. Tenemos el caso, por ejemplo, del Chaparral, ¿verdad?, que es una de las que recuerdo en este momento, y muchas otras de la misma Policía Nacional Civil hemos tenido, de la misma Presidencia de la República. Hemos ordenado que la información se entregue cuando ésta ha sido clasificada como reservada y no se ha demostrado ante el instituto que efectivamente esta debe tener este carácter, y la ley misma establece qué información es la que las instituciones pueden declarar como reservada. También está la otra figura, que es cuando la información se declara como confidencial, ¿verdad? La diferencia entre estas dos pudiera ser la reservada, ¿verdad?, en un periodo establecido estará bajo esa clasificación. Pasado ese periodo que se ha argumentado, la información se conocerá. Es decir, es pública, pero por un periodo se mantiene reservada. No así la información de carácter confidencial, que esta, ¿verdad?, cuando se ha ordenado que se entregue información en la que hay datos, ¿verdad?, de la persona, se hacen versiones públicas de los documentos, resguardando obviamente información de carácter sensible, dirección, número de documento de identidad, teléfonos, correos electrónicos, etcétera. Pero en el caso concreto que usted preguntaba de la reserva, hay antecedentes del instituto donde luego de que el ente obligado no haya demostrado que efectivamente la información debe gozar de esa categoría o debe mantenerse bajo la reserva, se ordena
de que ésta se entregue. Ahora, ¿qué capacidad coercitiva le da la ley al Instituto de Acceso a la Información Pública como para poder obligar a que una institución revele la información? Y pongo un caso concreto, la ley de financiamiento de partidos, ya la Sala de lo Constitucional, si mal no recuerdo, y voy a parafrasearlo aquí, no en lenguaje de abogado, pero básicamente ordenó que tiene que revelarse la información de quiénes son los donantes. Sin embargo, el ministro de Hacienda hasta el momento ha dicho no porque primero me tienen que dar permiso los donantes. Sí, el ministro de Hacienda hace alusión al secreto bancario, o al secreto fiscal más bien, que es una de las causales de confidencialidad que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Podemos hacer varios análisis a partir de esto. Primero, el Instituto de Acceso a la Información Pública ya resolvió la obligación del ministro de Hacienda en entregar la información relacionada a donantes particulares hacia partidos políticos. Es una resolución que, de acuerdo a lo enterado en las últimas semanas, el señor ministro ha acudido a la Sala de lo Contencioso Administrativo justamente a invocar el carácter confidencial de esta información. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que ante el incumplimiento de cualquier funcionario ante una resolución del instituto se inicia un procedimiento sancionatorio. Una infracción muy grave a la ley que está penada entre 20 a 40 salarios mínimos mensuales en el sector comercio y servicios. Y de hecho el instituto ya inició un proceso sancionatorio contra el ministro de Hacienda. Sabemos también, por otro lado, que el objetivo es que se entregue la información y no tanto que se multe a un titular. Creo que eso es consecuencia de lo primero. Creo que lo fundamental es el acceso a la información pública. Lo de la multa puede ser un disuasivo, puede ser justamente una sanción por no haberla entregado. Habría que esperar qué va a resolver la Sala de lo Contencioso Administrativo, aunque también he sostenido desde un inicio que la Sala de lo Contencioso no es competente para resolver casos de acceso a la información cuando el instituto ordena la publicidad de la misma. Sin embargo, ya llevamos a lo largo de 3 años y medio, casi 4, más de 15 casos en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y el único caso que resolvió, y por cierto, favorable al instituto, es que la información relativa a los asesores de la Asamblea Legislativa es pública. Entonces, también cuando yo te decía al inicio de la entrevista, Carlos, que es necesario articular esfuerzos para crear un sistema nacional de transparencia, es que el Instituto de Acceso a la Información Pública, por mucho que ordene la entrega de la información, y la ley no nos da más dientes que imponer una multa, en tanto la Sala de lo Contencioso Administrativo tenga ese criterio negativo para la población de aceptar peticiones de funcionarios cuando el instituto ha ordenado la entrega de la información, creo que ahí tenemos un obstáculo clarísimo. ¿Quiere decir que debe haber una reforma a la ley de acceso a la información pública de tal manera que denegar esa información una vez sido decretada por el instituto fuera delito o una falta? Es que, bueno, a lo mejor, pero el punto es que la ley de acceso a la información pública establece que únicamente son los particulares quienes pueden acudir a la instancia judicial. El diseño de la Ley de Acceso a la Información Pública es que la población tenga un camino o un procedimiento sencillo para obtener la información, y por eso la ley ordena que cada institución del Estado tenga un oficial de información, y por eso la ley ordenó la creación de un instituto de acceso a la información pública. Porque ¿qué es lo que ocurre en otros países donde sí hay ley, pero no hay un órgano garante? Como el caso de Guatemala. Tú tenés que ir a la vía judicial a estarte 2, 3, 4 años para que un juez decida darte una información. Entonces, el diseño de la ley está para que las resoluciones del instituto, cuando son desfavorables al ciudadano, solamente él pueda acudir a la Sala de lo Contencioso. Bueno, listo. Se nos acabó el tiempo, comisionados. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Muchísimas gracias, Carlos. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.
patrimonio de ninguna familia ni persona.